noches. Gracias a los que están presentes nuevamente, ¿verdad? Aquí invirtiendo tiempo para educarnos en estos temas tan importantes. Ya vamos a dar inicio por respeto al tiempo de ustedes. Estamos conectados 11. Vamos a esperar, ¿verdad? En el transcurso de esta charla que vamos a tener, si hay otras personas que se van agregando. Espero que hayan tenido estos 15 días, unos 15 días, ¿verdad? De mucha reflexión en la parte financiera. Espero también que pueda llevar a cabo, ¿verdad? Lo que es el presupuesto adecuadamente, el control de gastos, ingresos. Todavía en grupo que hicimos no hemos discutido el libro, ¿verdad? Que de este mes, que es el hombre más rico de Babilonia, pero estaremos conversando, ¿verdad? Y el día de hoy también estaremos asignando otro libro, ¿verdad? Al final de la charla. Entonces, hoy vamos a revisar un tema. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Solamente confírmenme, por favor. Doctora Mejía, tal vez me ayuda. Sí, doctor, se mira perfectamente. Perfecto, perfecto. Entonces iniciamos. Vamos a ver esta segunda sesión, un tema que pareciera bastante obvio, ¿verdad? Bastante sencillo, porque desde pequeño a veces nuestros padres nos tratan de inculcar un poco este tema del ahorro y de repente te dicen, mira, toma este chanchito y comenzá a echar las monedas para ahorrar. Sin embargo, estadísticamente hablando y sobre todo cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Porque de repente el salario nos damos cuenta que se hizo. Priorizamos, ¿verdad? Un sinnúmero de gastos y de repente nos preguntamos o nos preguntan que cuánto estamos ahorrando y la respuesta que casi la tenemos automático es que no podemos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos compartir estos espacios y tomar más conciencia de este tipo de temas, pero que estemos muy claros de qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de el ahorro. Como todo, ¿verdad? A mí me gusta empezar por la parte conceptual. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido a mí, en el transcurso del tiempo, estar muy claro de qué es lo que estoy yo haciendo a partir de tener claro el concepto. Pero antes de hablar del concepto del ahorro o qué es ahorrar, quisiera hacer una referencia a lo que no es ahorrar realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos este concepto equivocado que tenemos del ahorro y por eso es que hay mucha frustración o por eso no le damos prioridad al ahorro. Entonces, vamos con qué es no ahorrar. No es, digamos, ahorrar no es de lo que me sobra, voy a apartar algo y voy a destinarlo, ¿no? A un fondo, a una alcancía o al banco, a depositarlo. Eso no es ahorrar. O voy a apartar, al final tengo todo mi gasto del mes. Si me sobra algo, entonces sí lo destino, ¿verdad? Entonces eso es el ahorro. No, eso no es ahorrar realmente. Es un concepto que yo lo tenía muy inculcado, entonces de repente había meses como que no tenía capacidad. ¿Por qué? Porque no me había sobrado nada. Entonces, cuando fui introduciéndome más al tema de las finanzas personales, me fui dando cuenta de lo equivocado que estaba en el concepto del ahorrar. Por eso es que aquí traigo algunos conceptos que son mucho desde mi perspectiva, desde mi experiencia. No es un concepto, ¿verdad?, del diccionario, sino es algo que para mí está muy arraigado este concepto del ahorrar. Entonces, primer concepto que quiero plantearles, y aquí tienen una imagen, o dos imágenes, ¿verdad? Tenemos un reloj y tenemos unas monedas que en el transcurso del tiempo van creciendo y van dando también un fruto que es una plantita en el tiempo. Y en la parte inferior tenemos otra imagen donde tenemos 4 frascos y alguien va depositando monedas y en el tiempo vamos viendo cómo va creciendo, ¿verdad? O el número de monedas y también al final tenemos un fruto que es una plantita que tenemos, ¿verdad? En el tiempo. ¿Por qué comparto estas imágenes? Porque el ahorro tiene que ver con un factor de tiempo y tiene que ver con un factor de crecimiento. Entonces, este es el concepto que he acuñado y lo he escuchado a muchos expertos incluso hablar. Y ahorrar para mí es pagarse a uno mismo primero. ¿Para qué? Para garantizar un sano futuro financiero al yo del futuro. Nosotros, ¿qué es lo que experimentamos? Que venimos, agarramos nuestro salario y comenzamos a hacer toda la lista de lo que tenemos. No vamos a pagar la luz, vamos a pagar el agua, vamos a pagar las deudas que tenemos, pero nunca pensamos en el yo del futuro. Y la persona prioridad número uno y que debemos tomarlo como una deuda del futuro es a nosotros mismos. Y eso es algo que no nos han enseñado. Desde que yo acuñé este concepto, ¿verdad? Entonces dije, bueno, tiene bastante lógica.
considero que de esta manera yo estoy garantizando un futuro financiero a mí mismo. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer cuando yo recibo un salario es pagarme a mí mismo. Entonces, ese es el concepto que tengo. Hay otros conceptos al respecto, ¿verdad?, que les quiero compartir. Obviamente, el ahorrar es la parte del ingreso que yo no la destino para un consumo al menos inmediato. Yo tengo muy claro que de mi salario que tengo, yo voy a destinar una parte para no ocuparla, no gastarla, y la voy obviamente a ahorrar para que esta pueda dar un fruto más adelante, como vamos a explicar, ¿verdad?, en el transcurso de esta charla. Y para mí es uno de los mejores hábitos financieros que podemos desarrollar. Incluso podemos convertirlo en un estilo de vida. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha conciencia del ahorro? En primer lugar, ya tu salario, desde que vos tenés un ingreso, lo primero que haces es pagarte a vos mismo. Entonces te sentí, ¿verdad?, muy bien en ese particular. Pero además de eso, cuando ya desarrollas el hábito, lo convertís en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya estás pendiente de qué manera vos vas a ahorrar también. Le agarrás a guardar una mejor relación al dinero. Comenzás a plantear estrategias para que vos podás ahorrar. Incluso a veces comenzás a rechazar muchos gastos que no son necesarios. Y entonces eso va convirtiéndote lógicamente en algo muy fructífero para tu salud financiera, como la hemos estado hablando. Entonces eso para mí son los conceptos del ahorro. Recordemos, ahorrar no es de lo que me sobra. Ahorrar no es destinar una parte a ver si yo tengo algo que un excedente en mi salario después que he pagado todo. Eso no es ahorrar. No nos confundamos. Ya. Ahorrar parte de un hábito que en el concepto que tengo, ¿no?, tiene que ver con tratar de garantizar mi futuro financiero. Entonces, lo primero que hago como salario, destino para el ahorro el porcentaje pues que vamos a estar hablando más adelante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, alguien quiera preguntar algo, pues perfectamente puede intervenir. Y entonces vienen los famosos mitos y creencias en relación al ahorro. Como todo, recordemos, todo tiene siempre un esquema, una creencia que viene arraigado. Depende mucho de la educación que nosotros tengamos. Aquí estamos nosotros conversando y hemos decidido invertir este tiempo porque queremos romper algunas creencias que nos limitan, algunas creencias que nos impiden desarrollar algunos hábitos, en este caso hablando del ahorro. Una de las creencias que tenemos nosotros, y esto quiero hacer mucho énfasis, es porque tampoco debemos de confundir esto. A veces creemos que ser pinches, que ser mezquino es ser ahorradores. Esto no es así. Ya. ¿Qué planteo con esto? Miren, he conocido personas indiscutiblemente que de repente dicen, fíjate que yo soy un buen ahorrador. ¿Por qué? Porque únicamente yo como 2 veces al día para poder ahorrarme un tiempo de comida y así poder ahorrar este dinero. Espérate un momento, y vos te sentís que tan bien te sentís, pues qué tanto está esto atentando en contra de tu salud. O sea, eso es ser realmente mezquino con uno mismo. No tiene ninguna lógica que nosotros estemos pensando en el acúmulo de dinero, porque el dinero, si no es bien utilizado, no tiene ningún sentido. ¿De qué me sirve morirme con grandes cuentas en el banco si yo he sido alguien que me he autoflagelado? Entonces, eso no es ser ahorrador. El ahorro tiene que ver con objetivos muy claros, pero no tiene que ver nada con autosacrificarme. Y esto conste algo muy personal. Yo respeto a las personas que piensan pues que vivir de una forma muy, digamos, difícil a veces, ¿verdad?, sometiéndose a veces, ¿verdad?, estilos de vida muy precarios, pues yo lo respeto, pero mi pregunta siempre es, ¿qué tan feliz te sentís vos viviendo ese tipo de vida? Muchas veces la respuesta que encontramos es que no se sienten felices y son personas que de repente deciden, mira, sí, te voy a invitar entonces yo sin carrera, vamos a participar porque lo que no quiero realmente es no gastar de mi dinero. Entonces, esa es una creencia que tenemos acerca del ahorro. Entonces, pinche o ser mezquino no es sinónimo de ser buenos ahorradores. Otra creencia, y aquí voy a arraigarlo con una ley que vamos a hablar un poco de ella, es que para ahorrar necesito más dinero. O ahorrar solamente es para aquellas personas que tienen grandes ingresos económicos. Esto es falso. ¿Ya? Esto es una de las principales razones que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y que creemos que al aumentar nuestros ingresos es que vamos a garantizar un ahorro. Recuerden que el ahorro tiene que ver con un hábito y no tiene que ver nada con la cantidad de dinero que yo gano. Tiene que ver con la forma de cómo estoy administrando mi dinero.
Y aquí quiero compartirles una ley que es muy interesante, que la descubrí hace algún tiempo y me gustó mucho porque es una ley que se aplica en la parte administrativa, pero que también es aplicable a la parte del dinero. Y yo dije, bueno, tiene mucha lógica esto. Yo sé que a muchos les ha pasado, por ejemplo, que cuando nos designan una tarea o tenemos un proyecto, si ese proyecto nos dicen que tenemos 6 semanas para hacerlo, por lo general estamos en la última semana haciendo todo el esfuerzo para hacerlo. Si ese mismo proyecto nosotros nos dijeran, no, tenés 3 semanas, entonces el esfuerzo que hacemos para cumplirlo obviamente es más pronto. Esto tiene que ver con una ley que se llama la ley de Parkinson. Las personas creemos ingenuamente que aumentando los ingresos, si yo no ahorro en este momento, digo, bueno, lo que necesito es ganar más dinero. Falso, no necesitas eso, necesitas desarrollar el hábito. ¿Por qué? Porque esta ley establece que los gastos van a aumentar hasta cubrir todos los ingresos. Esto incluso es un libro, ¿verdad? Yo no lo he leído personalmente, pero está dentro de mis libros meta. Y eso creo que todos lo hemos experimentado. Personalmente, en la medida que fui tal vez ascendiendo mis ingresos, de repente decía, bueno, surgen más gastos. Ya, y no tenía tampoco para ahorrar. Entonces no tiene que ver nada con que yo tengo que tener más ingresos para poder ahorrar. Tiene que ver con el desarrollo de el hábito a conciencia, ¿verdad? Vamos con otras creencias, otros mitos. Si el monto es pequeño no sirve para ahorrar, eso no tiene que ver, digamos, y esto pongo una imagen de una niña que está en una alcancía porque pues es algo que creo que, sobre todo aquellos que son padres o los que esperamos hacer padres, es algo que debemos de inculcar. En el tiempo el dinero va creciendo indiscutiblemente, ¿ya? Lo importante no es la cantidad de dinero, sino desarrollar el hábito. Entonces no nos caigamos en esa creencia de que tenemos que hacer grandes sumas de dinero que tenemos que ahorrar, perdón, para que esto tenga algún sentido. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con que si yo voy a ahorrar 10 córdobas, voy a hacerlo, ¿para qué? Para desarrollar el hábito. Es lo mismo aplicación cuando empezamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Si no tenés el hábito de hacer ejercicio, indiscutiblemente no importa la cantidad o no es la cantidad de abdominales que vas a hacer. ¿Ya? Es que empecé a desarrollar el hábito. Y otra que caemos mucho en la trampa, ¿verdad? Y esto, si está en la de marketing de la empresa, me va a decir, ¿y qué onda, güey? Porque esto los mercadólogos lo utilizan muy bien. ¿Ya? Es que creemos que aprovechar las ofertas es una gran manera de ahorrar y eso es lo más, es una trampa que caemos a veces nosotros, ¿no? En la estrategia de marketing que se pone y de repente miramos un par de zapatos, el 50% de descuento, inmediatamente caemos en esa trampa. ¿Por qué? Porque lo que están jugando es con nuestras emociones indiscutiblemente. Entonces, esta es otra creencia que tenemos arraigada y que indiscutiblemente tiene que ver con un asunto emocional. Quiero compartirles una frase de un psicólogo social que me gustó mucho y que explica un poco el hecho de las compras impulsivas que a veces tenemos. Dice, ¿verdad?, que las compras impulsivas ocurren de forma espontánea, son difíciles de controlar y se ven afectadas por estados emocionales como la alegría o el enfado. Y aquí pongo una imagen, ¿verdad?, de la lucha que existe, ¿no? A veces entre el corazón y la razón. Cuando tenemos este tipo de ofertas, nosotros muchas veces caemos de manera impulsiva porque tenemos el alerón, oye, está barato eso. ¿Ya? Entonces voy a buscar cómo comprarlo en este momento porque de esa forma estoy ahorrando. Luego pasa un periodo de tiempo, ya le voy a dar la palabra a la doctora Coleman, y después caemos nosotros y estamos con remordimiento. Entonces ojalá no lo hubiese comprado. ¿Por qué? Porque realmente me doy cuenta que no estaba necesitándolo. Simplemente caí en la trampa, ¿verdad? Me dejé llevar por mis emociones, lo compré de forma impulsiva y realmente no estoy ahorrando, estoy gastando parte de un presupuesto que no lo tenía destinado. Y con esto quiero también aclarar que si yo tengo destinado un fondo ya para poder hacer algún gasto de un par de zapatos y yo lo encuentro en promoción, pues qué bueno, pero muchas veces o la mayoría de las veces no pasa de esa manera. Sí, doctora Coleman, ¿puede participar? Buenas noches a todos. Gracias por la palabra, doctor Matamoros. Únicamente hacer el comentario con lo que acabas de decir, de lo de aprovechar las ofertas. Vos sabés que yo sigo pues bastante las páginas de Laine Miranda y todo, y uno de sus consejos, por así decirlo, en algunas ocasiones, para poder ahorrar principalmente, lo dice ella, es aprovechar las ofertas. Entonces, ¿cómo diferenciarías vos cuándo puedes aprovechar las ofertas y cuándo no, para poder decir que de verdad estás ahorrando? Ok, como le digo, tiene que ver con, a ver, si yo tengo en mi presupuesto destinado para comprar determinado artículo, por ejemplo, supongamos, yo tengo ya en mi presupuesto para un televisor
y de repente yo miro que en determinada tienda está en descuento, por supuesto lo aprovecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo que ya lo tenías como un objetivo de compra. Sin embargo, en la mayoría de las veces, por lo general, nosotros nos dejamos llevar de forma impulsiva. De repente vamos a una tienda y yo sé qué les pasa y miramos que están en descuento determinado prenda. Y yo no lo tenía contemplado comprar realmente. Simplemente me dejé llevar por el impulso en ese momento y estoy cayendo en esta trampa. Entonces, tiene que ver con lo que vos tenés presupuestado. Ya, si vos compras algo que no estaba dentro de tu presupuesto ni dentro de tu objetivo, cuidado, estás cayendo en una trampa. Si es algo que ya lo tenías vos destinado a comprar en algún momento y estabas ahorrando para ese objetivo, pues aprovechar las ofertas. Entonces, no tiene que ver nada con que, digamos, podamos no hacer uso de las ofertas, sino en el momento y si esto estaba dentro del presupuesto o no. No sé si me di a explicar, doctora, o si tiene alguna otro comentario al respecto. Sí, sí, realmente la pregunta era para alguien que me estaba consultando y quería escuchar pues opinión de la persona. Gracias. Vamos a continuar. Y aquí tenemos algunos beneficios que tiene el ahorrar, ¿no? Ya, en primer lugar, ahorrar, como discutíamos la vez pasada en la conferencia, muchas de las veces cuando no llevamos un control adecuado de nuestros gastos, eso nos genera inseguridad, nos genera incertidumbre. Entonces, ahorrar obviamente te va a generar mucha seguridad de tu futuro. No sé, aquellas personas que tenemos la experiencia, ¿verdad? De ya tener este hábito, obviamente estamos preparados para algún momento de alguna dificultad. Entonces, de una u otra forma, eso genera mucha seguridad. O no estamos con el miedo a lo mejor de perder un trabajo porque tenemos un fondo que a lo mejor nos va a ser útil por un periodo de tiempo. Entonces, ese es un beneficio que tiene el ahorrar. Otro beneficio que también, ¿verdad? Los psicólogos lo explican muy bien, es que ahorrar también aumenta tu autoestima. ¿Por qué? Porque como convertís el ahorro en un hábito, ¿ya? Eso te conlleva también a desarrollar otras disciplinas y eso obviamente va impactando poco a poco en tu autoestima. Alguien que ahorra es una persona que a veces no se puede mostrar una persona bastante segura, una persona con una buena autoestima, porque esto obviamente lo va a repercutir también en su seguridad financiera. Y obviamente, seamos muy claros, cuando tenemos seguridad financiera nosotros nos sentimos muy bien con nosotros mismos, ¿ya? Y eso también nosotros es algo que la otra persona pueden ver en nosotros. Otro de los beneficios, ¿verdad? Es que ahorrar te va a ayudar a tu proceso de autorrealización y por ende va a impactar en tu felicidad. Y aquí no vamos a discutir, ¿verdad? El concepto de la felicidad que es para cada quien. Lo que sí es claro es que toda persona que se siente autorrealizada es una persona que se va a sentir feliz, que se va a sentir plena. ¿Y qué tiene que ver el ahorro con esto? Porque a veces caemos en otra trampa, ¿no? Es que el dinero nos da felicidad. Sí, estoy de acuerdo, pero es que depende cómo uses el dinero. Muchos de los que estamos aquí en esta conferencia, profesionalmente algunos quisimos tener una maestría, ¿ya? Y la maestría tiene su costo, no te la dan gratis. O algunos queremos viajar, ¿ya? Con una constancia, digamos, determinado tiempo. O a lo mejor algunos quieren tener su casa, queremos formar una familia. Hay muchas cosas que tienen que ver con tu proceso de autorrealización que necesitas del dinero para poder lograrlo. Entonces, por lo general he encontrado que las personas que defienden que el dinero no da felicidad, son personas que por lo general a veces se quieren justificar el hecho de ser personas que no tienen objetivo financiero. Que si vos en tu proceso de autorrealización querés vivir precariamente y querés ser alguien como Gandhi a lo mejor, ¿no? Está excelente, pero no es lo que pasa en la mayoría de las personas. Por lo general tenemos sueños, tenemos metas y la mayoría de estas metas tienen que ver con el dinero. Y por supuesto, el ahorrar te va a dar crecimiento económico y te va a permitir también desarrollar en otras áreas personales, como le decía, desarrollar otras disciplinas y esto te conlleva ¿no? a mejorar en otra área. Entonces, esos son algunos beneficios que tiene el ahorrar. Yo estoy seguro que muchas de las personas que hemos tenido tal vez momentos que no hemos sido personas que hemos ahorrado y después desarrollamos el hábito del ahorro, hemos sentido todos estos beneficios, ¿verdad? Al desarrollar este hábito que estamos discutiendo. Y aquí viene la pregunta interesante, ¿cuánto porcentaje ahorrar? Depende. ¿Y depende de qué? Yo planteo lo primero, miren. ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Ya?
Y yo sé que es una palabra que a veces está como muy de moda y que no estamos a veces muy claros, pero por supuesto tiene que ver con cómo vos te mirás un determinado tiempo, cómo te mirás en 10 años, en 5 años, cómo te mirás en 20 años. Entonces, dependiendo de eso, vos vas a tener un porcentaje determinado. ¿Por qué? Porque te vas a poner meta. Y esto te conlleva al siguiente punto, que son los objetivos financieros que tengas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Ya? No es lo mismo, y discutíamos la vez pasada, si yo a mediano plazo quiero tener una casa frente al mar, bueno, tengo una meta financiera distinta a si yo tuviera como meta a mediano plazo simplemente alquilar, pues. ¿Ya? O si yo tengo a corto plazo tener una maestría en una universidad de mucho prestigio, espérate, eso tiene un monto económico y por lo tanto yo tengo que ver cuánto es el porcentaje de mis ingresos que voy a destinar a esa meta. Pero ¿de dónde parten esos objetivos? Del cómo yo me veo en el futuro, cómo se ve Wilber en su futuro, ¿verdad? Tanto de forma profesional, familiar y por supuesto, pues económicamente. Y tiene que ver también con la situación financiera actual, porque no es lo mismo si vos estás en el desempleo, obviamente ahí las circunstancias cambian. No es lo mismo, ¿verdad? Estar pensando en el ahorro en un contexto, ¿verdad? Difícil desde el punto de vista sociopolítico, económico, a estar en un momento de mucho auge del desarrollo de la economía. Y tiene que ver también con tu nivel de endeudamiento. ¿Qué pasa? Es iluso que pensar que entre más endeudados estemos, vamos a ahorrar. Eso es casi que imposible. ¿Por qué? Porque obviamente las deudas te van a asfixiar económicamente. Por eso una de las estrategias que vamos a ver más adelante tiene que ver con cómo voy a disminuir yo mi deuda. Entonces, no existe un porcentaje que podamos nosotros definir como muy cerrado. Existen reglas que miramos la vez pasada, por ejemplo, la regla 50-30-20 desarrollada por esta investigadora de Harvard, que dice que el 20% lo vamos a destinar al ahorro de tus ingresos, un 30% para usarlo en cualquier actividad que no tenga que ver nada con la subsistencia, ¿verdad? Y un 50% para gastos básicos. Y el método de la 6 cuenta que también calcula un 20% destinada para ahorro. Entonces, esas son algunas reglas generales que podemos hacer uso de ellas si no tenemos tan claro nuestro objetivo, pero repito, tiene que ver con nuestra visión de vida, con nuestro objetivo, ¿verdad? Y con nuestra situación financiera actual. Deme un momentito. Ok. Vamos a ver una tabla de simulación de ahorro para que ustedes miren, dependiendo del porcentaje que yo destine, cuánto es el monto anual. Esto está en Córdoba. Si yo tengo un ingreso del mes de 10,000 Córdoba y digo, bueno, voy a comenzar a ahorrar un 1%, esto es un monto mensual de 100 Córdoba. Al año voy a ahorrar yo 1,200. Si yo me propongo, porque por lo general los expertos dicen más o menos que tienen un 10% al 20%. Incluso en el libro El hombre más rico de Babilonia, él recomienda, ¿no? Un 10% de forma general. ¿Cuánto voy a ahorrar al año yo si comienzo a ahorrar? Si gano 10,000 Córdoba y ahorro el 10% mensual, bueno, voy a tener un ahorro de 12,000 Córdoba al año. Si me propongo ahorrar el 20% al año, voy a tener 24,000. Y si me propongo ahorrar un 30% al año, yo voy a tener 36,000 Córdoba. ¿Esto con qué tiene que ver? Repito, con cuáles son mis objetivos. Que tenga, ¿verdad? A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Recomendación general. Si usted no tiene el hábito del ahorro, empiece solamente con el 1%. Recordemos que no es un asunto de cantidad, es un asunto, ¿verdad?, de desarrollar el hábito. ¿Por qué planteo esto? Porque de repente nosotros somos muy ilusos, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces en metas que me pongo. Ya, tal vez no tengo el hábito y quiero desarrollar y me pongo unas metas muy ambiciosas. Como no tengo el hábito, por supuesto, al paso del tiempo me frustro y mejor digo, mejor no voy a continuar. ¿Ya? Entonces, mejor empecemos con 1%, voy desarrollando el hábito y paulatinamente voy aumentando el porcentaje, ¿verdad? Para poder ahorrar. Entonces, para que tengan claro, ¿verdad? Estos principios que son los expertos los que plantean, ¿verdad? Entonces aquí quiero hacer un ejercicio con ustedes, por eso les pedí que tuviesen papel y lápiz. Y miren, yo les invito a que lo hagan realmente.
¿cómo nos miramos, verdad, en 10 años? ¿O cómo nos miramos cuando ya estemos jubilados, verdad? Este es un ejercicio que por lo general no lo hacemos, por lo general no se habla de él. Entonces yo les voy a invitar en 5 minutos que se puedan tomar el tiempo y escriban esa visión personal de ustedes, cómo se miran financieramente en el futuro, ¿ya? Y yo les invito, ¿verdad?, a que sean muy abiertos. A veces tenemos muchos deseos, muchos sueños, y a veces nos da pena escribir esto. Y peor compartirlo, ¿verdad? Entonces aprovechemos esta sesión porque son espacios donde creo que todos estamos eh, siempre buscando, ¿no?, mejorar como personas y estamos buscando o tenemos intereses comunes. Entonces vamos a aprovechar estos 5 minutos para poder escribir la visión personal. Luego de esto vamos a continuar con la charla. Bien, vamos a continuar entonces. Yo creo que ya estamos a tiempo. No sé si existe alguna persona que quiera compartir lo que pudo escribir y quiera esta noche compartir con todos nosotros. ¿Alguien por ahí que quisiera compartir? Moisés creo que había escrito algo en los mensajes. Tal vez Moisés nos compartí.
Hola. Moisés parece que está... Puede Diga, activar su doctora. micrófono, Moisés, si está desde su computadora apretando la tecla de espacio. No te escuchamos, Moisés, fíjate. Bien, vamos a continuar porque el tiempo está apremiando. Cualquier cosa, ¿verdad? Nos podemos escribir por ahí porque quiero llevarlos a otro ejercicio. Recuerden, primero visión personal, ¿verdad? ¿Cómo me miro el futuro? Entonces, este ejercicio tiene que ver con, y yo les planteo dos objetivos, pónganse, ¿verdad? A corto plazo, dos a mediano plazo que tienen que ver con 1 a 3 años y dos objetivos a largo plazo. Aprovechen este tiempo, ¿verdad? Vamos a dar 5 minutos más. Son las 7:35, a las 7:40. Creo que es tiempo suficiente para que ustedes puedan tener esto escrito. Entonces vamos a dar el tiempo. Apagada. Ok, espero que hayan finalizado este ejercicio. Yo sé que algunos ya a lo mejor tienen bien claros sus objetivos. Eh, Sin embargo, quizás a otros les sirve mucho el poder hacer en estos escenarios. Por asunto de tiempo no vamos a compartir, ¿verdad? Pero le agradezco a Moisés, por ejemplo, que puso ahí en los mensajes que uno de sus objetivos a corto plazo es renovar su ecógrafo. El siguiente paso que ustedes van a hacer, y esto lo tienen que hacer más en casa, es que en base a estos objetivos es saber cuánto es el valor de este objetivo. Es decir, si Moisés dice
que uno de sus objetivos es renovar su ecógrafo, definir o ser muy específico qué tipo de ecógrafo. Si lo quiero con 2 ondas, o lo quiero con 3 ondas, si lo quiero con Doppler, sin Doppler, si lo quiero estacionario, si lo quiero portátil, ya. Entonces le escribo al doctor Gulber ahí que me asesore, ¿verdad? Y comprarle a nosotros el ultrasonido. Estoy por ahí, Moisés, ¿oíste? Estoy bromeando, ¿verdad? La idea es que si usted tiene ese objetivo, tiene que ser muy específico y crear su presupuesto para saber cuánto es el monto que asciende este ecógrafo que usted quiere renovar. Y de esta manera sabe cuál va a ser el objetivo de ahorro que usted va a establecer. Entonces, lo mismo aplica para todos. Si quiero una casa, tengo que ser muy específico. La quiero de 2 cuartos, la quiero en dónde, la quiero en Managua, la quiero en un residencial, ya. Si yo quiero un vehículo, ¿cómo lo quiero? Quiero una camioneta 4x4 con doble cabina, la quiero seminueva, la quiero nueva, porque de esa forma vamos a ir siendo más concretos y entre más específicos sean objetivos, el plan de acción que vamos a hacer para ello va a ser más sencillo. Entonces, vamos a avanzar con la conferencia. Okay. Vamos a hablar de las estrategias para ahorrar. Estas son de forma general. Lo primero, y esto es una estrategia, pues que ya hemos hablado, es tener tu presupuesto. Si no tenés presupuesto, es imposible que vos puedas, digamos, destinar un porcentaje para poder ahorrar. Entonces, eso es algo básico que todos los expertos financieros te dicen. Tenés que estar claro cuánto es tu ingreso, cuáles son tus gastos y llevar estrictamente ese control de tu presupuesto. Lo otro, y lo pongo aquí como una estrategia, y esto es muy personal, es conocer tus emociones. O sea, esto es básico para todo tipo de relación. Y ahorita estamos hablando de la relación con el dinero. Muchas veces decíamos compramos de forma impulsiva. Y hay una pregunta muy interesante que debemos de hacernos cada vez que vamos a comprar algo, que vamos a gastar. ¿Esto lo quiero en verdad o lo necesito? Porque si lo estoy comprando únicamente por un impulso emocional y no lo estoy necesitando, ese gasto es un gasto tonto. ¿Ya? Es un gasto que me va a llevar al hundimiento. Y esto lo vivimos nosotros, sobre todo cuando estamos personalmente en la práctica, pues que tuve en internado. Era típico en el turno. Ya sabía yo, ¿verdad? En el turno con todo el estrés, luego iba con la sopa Maruchan famosa o gaseosa a comprar. Ya, entonces era algo que yo lo hacía, ¿por qué? Por una cuestión de que estaba ansioso. Ya, entonces en el tiempo me fui dando cuenta que cada vez que yo tenía periodos de ansiedad, inmediatamente recorría a comprar Maruchan, ya, o me iba en las noches tal vez a la gasolinera a comprar un café, o cuando tal vez estoy en un momento de mucho estrés, de repente me voy a una cafetería como para estar ahí, ¿verdad? Pasando el tiempo y no está mal. Lo importante es que ahora ya detecto claramente que tiene que ver con un asunto emocional, entonces yo lo presupuesto. Ya, entonces es muy importante que usted vaya escribiendo y vaya conociéndose en qué momento tiende a gastar más. Aquellos que han comprado el libro para control de gastos de Laine Miranda, ella pone los gastos a veces de hormigas y te dice por qué lo estás comprando, pues, o sea, cómo estabas emocionalmente al momento de comprarlo. ¿Por qué? Porque las emociones son las que van a determinar muchos gastos que nosotros hacemos. Ya, entonces eso es muy importante. La otra estrategia es automatizar el ahorro. Existen muchos bancos que tienen esta estrategia. La FICE, estoy muy claro de ella, de que de repente si a vos te depositan en la FICE, entonces podés destinar un monto específico para que se automatice el ahorro. Y no solamente puede ser en el banco. Si vos tenés una empresa ya que te escucha como miembro, ¿verdad? Vos puedes hablar con la persona de contabilidad y decirle, mira, de mi salario me vas a estar ahorrando 500 córdobas mensual, en esta cuenta me lo puedes depositar o me lo llevan ustedes y al final me lo dan del año. ¿Por qué? Porque eso es una manera estratégica de poder ahorrar, ¿verdad? Automatizándolo. Lo otro es buscar espacios que se promueva el ahorro. Indiscutiblemente, si vos buscas espacios donde más bien se promueva el gasto innecesario, eso te va a llevar al hundimiento económico. Si donde estás trabajando vos podés unirte con personas que están interesadas en ahorrar, podés unirte a ellas, trabajar y ponerte objetivos financieros para poder en conjunto lograr esas metas. Y por supuesto, como les decía, el asunto de la deuda, disminuir la dependencia de la deuda. Si nosotros vivimos en una carrera, ¿verdad? Que muchos llaman la carrera de la rata, en el cual yo tengo el sueldo mensual y ya lo gasto. O sea, es decir, ni siquiera a veces lo tengo porque ya lo tengo comprometido. Entonces a veces hacemos como burlas, ¿no? Y hacemos memes, ya, de que no es mío el sueldo, sino es de alguna tienda. Ya, entonces disminuir los niveles de endeudamiento o la dependencia de la deuda es una estrategia muy eficaz para poder
hacer uso, ¿verdad? De este hábito del ahorro. Y todo esto, si ustedes se fijan en la imagen, está muy relacionado siempre con la visión personal que tengo. Si usted no tiene claro qué es lo que quiere en su futuro, todo lo que hablemos aquí va a quedar como de pasada, pues. ¿Por qué? Porque si no sabe usted, como dice una frase, no hay viento favorable para marinero que no sabe cuál es su destino. Así nos pasa con el ahorro. Si no tenemos claro nuestro objetivo y la vida que queremos, indiscutiblemente, de verdad, vamos a sentir frustración. ¿Por qué? Porque no vamos a aplicar este tipo de estrategia. Quiero ver si hay alguna pregunta. Ok, dice la doctora Coleman que también va a haber una opción para ahorrar. Como les digo, yo creo que todos los bancos ya tienen esta opción. Y alguna, bueno, yo creo que conocen a él, ¿verdad? Warren Buffett es un tipo, pues, que a veces te dicen, ¿para qué copiarte las personas que si son extranjeros? Ya, pero son referentes internacionales, ¿verdad? Uno de los tipos conocidos como de los mejores inversores a nivel del mundo de todos los tiempos. Y él tiene una frase que a mí me ha gustado mucho, ¿ya? Antes de comprar algo, piense, ¿qué me pasará si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre porque no lo necesita. Entonces, lo que le quiero transmitir a ustedes esta noche es que hagan suya esta frase. Cada vez que tengan una compra impulsiva, cada vez que quieran ustedes comprar algo, preguntémonos, ¿realmente lo necesito? Si no lo compro, ¿qué va a pasar con esto? Si al final no pasa nada, indiscutiblemente es algo que estamos haciéndolo para un gasto innecesario. Entonces, esto es una reflexión que quiero dejarles. Existen otras ideas más concretas. Por ejemplo, les quiero compartir aquí una idea muy bonita que me enorgullece realmente que lo tenemos en la empresa. Ya, y aquí tiene que ver con unirte con amigos o tal vez con miembros de la empresa en el trabajo donde está para ponerse objetivos de ahorro. Entonces, nosotros le llamamos el pie de amigo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nosotros personas, aquí pueden ver ustedes en esta captura de pantalla, tenemos a Joyce, a la Ashley, a Christopher. Entonces, de repente, por ejemplo, Ashley es la persona que me motiva a mí y yo soy la persona que le incito a ella. Cada mes estamos destinando a ahorrar y existe una persona del grupo que es la que lleva ese control en una cuenta de verdad determinada. Esto tiene que ver obviamente con la confianza, ¿no? Que tenemos. Y ustedes pueden ver que tenemos este grupo de WhatsApp donde mensualmente nos estamos reportando. El último reporte le dio la Joyce el día sábado pasado, ya reportando el fondo que destinó ella para ahorrar del mes de enero. Entonces esto es algo muy bonito porque obviamente te motiva. De repente si no ahorras te sentís como mal, pues entonces esta es una forma estratégica, ¿no? De poder desarrollar este hábito del ahorro. Doctora Mejía, levantó la mano, dígame. Sí, doctor, un comentario. En ocasiones he visto que en los grupos de trabajo hacen, no me acuerdo cómo le llaman, es como una tómbola que todos los meses ponen cierta cantidad y cada mes le toca a alguien. La vaquita le dicen, no sé cómo llamarlo. Sí, la vaquita me confirman que Sí, sí. el gran error creo yo que es que la persona que lo recibe en lugar de tener una meta de ahorro o en lugar de considerar como que ya ahorró un año, ¿verdad? De invertir lo que sería el siguiente paso, se va y lo desmenuza totalmente. Y el siguiente mes está pasando las duras porque no tiene ni para dar la parte que le toca de la mensualidad. Entonces creo de que, como usted dice, no es solamente impulsarse en el equipo a ahorrar, sino que tener una meta. ¿Para qué lo estamos haciendo? Claro que sí, doctora. Por ejemplo, les comparto, esa estrategia pues sería muy buena si alguien tuviese el objetivo, claro, para que lo hace, pues. Ya. Pero eso es como sentir una sensación de mucho dinero en un momento dado y entonces lo derrocho, pues. Entonces, les comparto la experiencia nuestra. Entonces, Joyce, por ejemplo, yo soy el pie amigo de Joyce, entonces ella planteó claramente, tenemos nosotros nuestras propias políticas. Esto no se le puede dar a la persona durante un año. Entonces, empezaste a ahorrar, ya sabes que la política es, te entrega hasta el siguiente año. Pues si empezamos en enero, hasta enero del próximo año. Y plantear claramente cuál es el objetivo del ahorro. ¿Ok? Entonces, yo hoy sí, no recuerdo ahorita exactamente, pero tiene que ver algo con que creo un viaje con su niño y eso. Entonces, yo hoy sí, aunque esté muy quebrada económicamente, entonces, como ya tenemos acuerdo, ya no se le da ese dinero. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el año y que sea con ese objetivo. Esto es una estrategia, pero tiene que ver siempre con lo que yo quiero, pues, indiscutiblemente. Porque alguien puede también, se le da el año y no cumplir con su objetivo. Entonces, recuerden que todo esto es de conciencia, ¿verdad? Esto es una estrategia que les invito, ¿verdad? A unirse. Podemos en grupo incluso unirnos personas de confianza si ustedes quieren y podemos impulsarlo. Hacemos uso del reto del ahorro de Elaine Miranda, que es muy bueno, es bastante efectivo y que personalmente siento que te ayuda a desarrollar el hábito.
Eh, Otra estrategia, ¿verdad? Que esto lo recomiendan sobre todo cuando hay un hogar ya de promedio, es hacer compras mensual, si es posible semestral o incluso a veces anual, pues de aquellos insumos que sabes que no se te van a dañar. Pues, ¿por qué? Porque si compras por volumen, esto obviamente va a disminuir a veces, ¿verdad? Los costos de esto. Y hacer obviamente compras inteligentes. A veces tenemos la costumbre nosotros de comprar y tal vez llenamos la refri, a veces desperdiciamos comida. Personalmente me ha pasado. No es algo que me siento orgulloso, pero recuerden pues que estoy aprendiendo también aquí con ustedes. ¿Ya? Entonces eso es un hábito que obviamente tenemos que irlo mejorando, pero que es una forma estratégica. Comprar lo que se va a ocupar y sobre todo tratar de comprar siempre con una forma muy planificada, no solamente llegar al súper, porque si no tenés incluso ninguna lista de que vas a comprar, obviamente comenzás a comprar todo lo que mirás. Pues. Entonces, esta es otra forma que recomiendan los expertos, el hacer uso inteligente de la tarjeta de crédito. No vamos a hablar de la tarjeta de crédito porque existen diferentes tabúes, mitos alrededor de la tarjeta de crédito. Personalmente, yo defiendo mucho la tarjeta de crédito porque a mí me han servido. Por ejemplo, la tarjeta Walmart da el 6% de descuento. Entonces yo por lo general busco como ir al Palí o Maxi Palí, sobre todo cuando hay compras grandes. Incluso me recuerdo que cuando estaba en Riva, yo me iba con mi prima, que ella iba al Maxi Palí como no tenía tarjeta y compraba para la casa. Entonces a veces eran compras de 10.000 córdobas. Entonces me ahorraba el 6%, pagaba con mi tarjeta, ella me daba el monto total y yo ganaba, pues. Entonces es una forma inteligente que yo encontré y obviamente lo hablaba con ella. Entonces también puede ser, ustedes pueden pensar en opciones. De repente lo que tienen vehículo, como hacer uso de la tarjeta uno creo que da el 6% también. Ya, o a veces en las empresas, ¿no? Aplicar este tipo de estrategias es muy útil. Entonces, el hacer uso de esta forma, la tarjeta de crédito es una forma inteligente también de ahorrar. Obviamente, los bancos lo que buscan no es que vos seas irresponsable con la tarjeta de crédito. Entonces, por eso ellos buscan como estrategia, ¿verdad?, de enganche para que vos puedas hacer uso de ella y que se te olvide pagar. Entonces, si vas a un control adecuado, obviamente esto puede ser muy útil. En algún otro momento, tal vez hablamos del asunto de la tarjeta de crédito. Ya, solamente es un tips que le doy desde mi experiencia. Lo otro es, bueno, llevar comida al trabajo, el disminuir los gastos de hormigas como compra del café, si es posible, ¿verdad? Usar un medio de transporte. En Nicaragua es como difícil, ¿no? Usar bicicleta, pero de repente a lo mejor tu trabajo queda cerca. Ya, entonces en vez de irte en vehículo, pues te vas en bicicleta o si te quedas cerca de tu trabajo, te vas caminando y no vas en vehículo. Todo esto, lo que pasa es que nosotros no lo miramos a lo inmediato, pero esto va impactando en el transcurso del tiempo. Otras cosas en el hogar, no dejar bujía encendida, como estar pendiente también, ¿no? De los electrodomésticos, o si hay fuga de agua, son cosas que aparecen como tontas, pero créame que tiene repercusiones. A veces la dejamos pasar y de repente vienen el recibo de luz disparado, pues, ya, o el recibo de agua disparado. A veces incluso hasta reclamar. Hace poco la luz salió muy disparada, como de 6.000 córdobas, entonces pues hicimos la gestión de reclamo y eso disminuyó, pero a veces la pereza nos mata y no hacemos los reclamos debidos y nosotros obviamente el dinero nuestro lo estamos donando a otra institución o a otra persona. Miren esto lo saqué de Plata con Plática, miremos los famosos gastos hormiga. No vamos a profundizar, pero solamente para que tengan referencia. Entonces dice una persona, bueno, yo me compro un chicle diario. Más o menos el chicle anda costando como 10 córdobas. Ya al mes son 300 córdobas, al año 3.600. En 10 años, ¿cuánto en chicle ocupaste? 36.000 córdobas. El café, y esto me pasaba a mí bastante, y ahora ha disminuido altamente el consumo del café. Un café, por ejemplo, aquí en Managua te lo anda costando entre 70 a 80 córdobas. Ya, y si te vas pues y vas a estar en el molino, pues te gastaba un poquito más. Al año eso era 28.000 córdobas. Ya, en 10 años 288.000 córdobas. Entonces miremos que estos gastos hormigas, como dice el Laine, ¿verdad? Son las que se te comen el pastel. Son aquellos gastos que vos no percibís casi. ¿Por qué? Porque son 10 córdobas, son 5 córdobas. Y ni siquiera a veces lo notás vos en tu gasto. Ya, pero si vas sumando en el tiempo, esto genera, ¿verdad? Es mucho dinero lo que vos podés ahorrarte y mejor en vez de gastarlo en este tipo de gasto de hormiga, lo destinas a otro objetivo. Pues por supuesto los que fuman cigarrillos, particularmente no hago uso de eso, pero pues es bastante caro este vicio. Si usted saca en el tiempo, en 10 años usted puede ahorrar 360.000 córdobas. Entonces esto es una cuestión de mucha reflexión personal, ya, de cuánto podemos ahorrar en el tiempo con los famosos gastos de hormiga. Entonces, íbamos a hacer un ejercicio, pero vamos a pasarlo. Solamente les quiero que ustedes
hagan, ¿verdad? Después de esta charla, una lista de ideas personales que puedan hacer para ahorrar. Recuerden que cada quien sabe su entorno donde está. Hay muchas ideas, es solamente sentarse, dejar la pereza a un lado y poder disponer del tiempo para poder echar, ¿verdad?, esa creatividad que tenemos y tener diferentes ideas, ¿verdad?, para poder aplicarlas. Estas son algunas que yo les comparto desde mi experiencia y otras que he encontrado en lo que he estudiado, pero usted puede encontrar otras ideas que puede hacer uso de ellas. Entonces vamos a ir a los tipos de ahorro. Aquí vamos a contestar un poco la pregunta que hacía Solimar. Existen diferentes tipos de ahorro. Tenemos el fondo de emergencia, que para mí el fondo de emergencia es como prepararse para lo peor. Es un fondo destinado para eso, pues para emergencia, y vamos a hablar un poco de ello, ya que particularmente cuando lo logré crear, pues me dio mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque de esta forma yo estaba preparado para cualquier situación que se me presentara de una forma, verdad, bastante segura. El otro tipo de ahorro es ahorrar para un objetivo específico. Entonces, si yo tengo un objetivo de comprarme una casa en 5 años, entonces yo destino este tipo de ahorro para ese objetivo. O si quiero un viaje, por ejemplo, si quiero hacer una maestría, ese es otro tipo de ahorro. El otro es el ahorro para el retiro, o el fondo del retiro, o fondo para la jubilación. El otro tipo de ahorro es para la inversión. Esto si yo quiero emprender un negocio, por ejemplo, si quiero invertir en bienes y raíces, recuerden una de las reglas que mirábamos nosotros en la regla de las 6 cuentas, es que tenés un fondo de ahorro para inversiones. Si vos únicamente estás pensando en tu salario nada más y que te crees, no, eso de que en el tiempo, como estás trabajando en una institución, entonces te van a ir ascendiendo y entonces va ganando antigüedad. Eso es la parte como bonita, ¿no?, que nos venden, pero hay otra parte que no te van a decir jamás. Entonces, es iluso pensar que vas a tener libertad financiera, vas a vivir cómodamente financieramente, si no haces que tu dinero produzca. Entonces, hay un ahorro para inversión y el fondo para los hijos, para aquellos que tienen pues hijos, aquellos que queremos tener hijos. Es importante pensar, porque obviamente cuando tomas esta decisión, tenés que hacerlo con mucha responsabilidad. Bueno, en Nicaragua hablar de eso, ¿verdad?, es como que es casi como un tabú, porque aquí creemos que todo es bendición de Dios, ¿no? Y entonces esto es algo, es parte de lo que tenemos que ir luchando poco a poco en educarnos. Ya, un hijo es una responsabilidad y hay que crear un fondo en el tiempo para poder darle pues una vida cómoda ya a ese hijo. No como el concepto que tenemos los nicaragüenses a veces que como yo viví mal, entonces mis hijos también tienen que vivir mal. Pues no, eso es falso, pues. Lo mismo, ya que un paréntesis, lo mismo que aplican a veces en las partes hospitalarias, ¿no? Como fui residente y me maltrataron, entonces yo voy a maltratar, ya, y vos tenés que aguantar porque eso es lo mismo que yo viví. Entonces son creencias tontas, ya, que no tienen ningún fundamento científico y que obviamente lo que crean más bien es un ciclo de violencia, pues. Entonces, tiene que ver, ¿verdad?, este fondo con querer darle a mis hijos una vida bastante cómoda. Entonces, vamos a hablar de dos de los fondos que a mí creo que va a ir a contestar mucho la pregunta de Solimar. El primer fondo que usted tiene que crear y que recomiendan los expertos es el fondo de emergencia. Y existen pasos que yo les quiero compartir desde mi experiencia para poder crear. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para crear este fondo es preguntarnos, primero, ¿qué es emergencia para mí? Pues, o sea, ¿qué es emergencia para vos? Bueno, para algunos a lo mejor emergencia puede ser alguna enfermedad que no cubre el seguro que estás usando. ¿O será que emergencia es una muerte familiar? O una emergencia será tal vez una pérdida del trabajo o la pérdida de los ingresos. Entonces, lo primero es definir eso. Por lo general, este fondo de emergencia es un fondo que se crea en circunstancias donde vos vas a dejar de percibir ingresos. ¿Por qué? Porque te va a permitir subsistir durante un periodo de tiempo, como lo vamos a ver. Entonces, Solimar, una de las prioridades altas es el fondo de emergencia. Ya, lo primero que todos deberíamos hacer es plantearnos crear nuestro fondo de emergencia. Yo era ignorante de esto hasta cuando ya comencé a leer un poco de ese fondo de emergencia. ¿Y para qué? Ya, si Dios va a proveer siempre, esto es falso, ¿verdad? Dios también te va a proveer en la medida que vos seas responsable con vos mismo. Y es algo que no nos enseñan, pues. Entonces, ahorita que nos estamos educando y otras personas que seguramente ya lo han visto, es importante que hablemos de él. Lo otro es cómo vamos a calcular el fondo de emergencia. Entonces, esto es sencillo, pues no es cosa del otro mundo. Ni necesitas ser un contador experto para poder hacerlo, ni tampoco necesitas buscar un asesor financiero para poder hacerlo. Primero es definir, y por eso hablábamos de el control de gastos, primeramente, en la primera conferencia. ¿Cuáles son los gastos que necesito al mes? Es decir,
¿Cuáles son? Aquellas cosas que yo tengo que comprar para poder subsistir al mes. Y aquí no hay que si voy al cine o que si voy a ir a una fiesta. Esas son cosas que vos puedes vivir durante un periodo de tiempo sin ellas. Ya, estamos hablando aquí de comida, estamos hablando de vivienda, ¿verdad? Ya estamos hablando de cubrir también tus enfermedades, todo ese tipo de gastos. Recuerden que existe una regla, el 55% destinarlo a este tipo de gastos, ¿verdad? Por el número de meses que vos querés que este fondo te cubra. O sea, si yo lo quiero durante 6 meses, lo quiero durante un año, la regla general que dicen los expertos es durante 6 meses lo ideal, mínimamente. Ya, es un tiempo prudencial porque si vos te quedas sin trabajo y tenés un fondo que te va a permitir cubrir tus gastos durante 6 meses, es un periodo de tiempo que vos podés, digamos, de una forma muy creativa, poder buscar otros ingresos. Y esto aplica cuando me hacen la pregunta a mí, ¿cómo voy a emprender yo? ¿O cómo puedo dar el paso? Porque me da mucho miedo. Estoy trabajando en un lugar donde no me gusta y yo quiero emprender con mi negocio, pero no tengo, pues, ¿y cómo hago yo para dar ese salto? Lo mismo aplica, ¿verdad? En este caso, se recomienda que usted pueda crear un fondo durante 6 meses. ¿Por qué? Porque el negocio, por lo general, durante este periodo de tiempo no te genera nada. Ya, te genera inversión de tiempo, de dinero, entonces también aplica para eso, para aquellos que quieren emprender, que están en lugares donde no les gusta, ¿verdad? Es tener este fondo durante 6 meses mínimo. Una vez que ya tenemos establecido esto, entonces vamos a establecernos el tiempo en el cual vamos a realizar este fondo. Y aquí lo pongo en rojo, ¿verdad? Esto es máxima prioridad. El tiempo usted lo define dependiendo de sus ingresos. Y lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer. Pero tenés que estar claro que esto es prioridad para vos. ¿Para qué? Para que te dé mucha seguridad, mucha tranquilidad y poder hacer o tomar decisiones bastante sensatas en relación a tu vida financiera. Entonces aquí tengo más o menos un cuadro para que ustedes puedan verlo. No vamos a hacer el ejercicio, esto los invito a que lo hagan ustedes en su casa. Si alguien necesita apoyo, con mucho gusto, ¿verdad? Podemos coordinar vía WhatsApp y yo con mucho placer podemos discutirlo porque pues a mí me sirve también para aprender. Si vos tenés un ingreso actual mensual de 12,000 y de ese ingreso vos tenés 10,000 córdobas que estás destinando para gastos, entonces hay una regla que dice la Ine Miranda, ¿verdad? Que de esos 10,000 que estás gastando, el 70% es para gastos necesarios, pues, por lo general, es una regla bastante básica, pues. Entonces quiere decir que esos 10,000 córdobas yo voy a pensar que el 7,000 córdobas son los que yo necesito para poder subsistir mensualmente. ¿Cuánto es lo que quiero yo que me cure el fondo? Bueno, yo digo, entonces yo quiero que este fondo me cura 6 meses. ¿Ya? Entonces en total van a ser que yo tengo que ahorrar para crear mi fondo de emergencia 42,000 córdobas. Entonces yo digo, ¿verdad? Aquí entonces me planteo como objetivo, digo, bueno, ahorita que tengo trabajo, voy a plantearme que durante un año yo voy a crear mi fondo de emergencia. ¿Para qué? Para estar tranquilo durante este periodo de tiempo. Ya posterior, ¿verdad? Ahorrarlo. Entonces, si yo me propongo meta durante un año, entonces lo que agarro es esos 42,000 córdobas, lo divido en 12 meses. Ya, y me sale que la cuota que tengo que destinar para mi fondo de emergencia mensual es de 3,500 córdobas. Entonces, esto es más o menos una regla, ustedes lo pueden hacer como le digo. Si ustedes dicen, no, yo quiero hacerlo de un solo, este fondo, excelente, ¿verdad? Lo podemos hacer en 3 meses, en 6 meses. Eso depende mucho de de cómo está tu situación financiera. Y también es importante porque cuando yo me establezco este objetivo, puedo plantear, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer también para aumentar mis ingresos una vez que he llevado el control, ¿no? No solamente es que yo establecí un fondo y esta meta, también me permite a mí, con mi creatividad, pensar cómo puedo hacer yo para poder ir completando. Entonces, todo ingreso que yo agarre, ya si voy a hacer asesoría, entonces lo voy a tener en mi fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque estoy muy consciente de lo necesario que es este fondo para poder estar más tranquilo. Vamos ahora a hablar del fondo de retiro o fondo de jubilación, que es otro fondo que a mí me hubiese encantado que me hablaran de él desde pequeño. Les comento, ¿verdad? Es algo que me siento personalmente muy orgulloso que ya tengo mi fondo de retiro que se está creando, o fondo de jubilación. Este es el fondo, es el dinero que vas a ocupar una vez que te jubiles y no tiene que ver nada con la jubilación que te da un trabajo secular, pues. Ya tiene que ver con el estilo de vida que vos querés tener y a la edad que vos querés también jubilarte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer un monto mensual que vas a necesitar para sostener el estilo de vida que querés tener, ¿verdad? Cuando te jubiles. Y este monto vos lo multiplicás por 12 meses. Esto lo vamos a hacer, ¿verdad? Un ejercicio posteriormente.
Lo otro es plantearte cuál es tu expectativa de vida. Yo sé que todo no depende de nosotros. De repente yo estoy platicando aquí, mañana me puedo morir, pero cada quien tiene su expectativa de vida, pues. Si vos querés tener una expectativa de vida de 80 años, entonces también tenés que ponerla claramente. Por lo general sacamos, ¿verdad?, la relación y recomiendan a los expertos que tomes en cuenta la vida promedio, ¿no?, que han tenido tus familiares, para que vos puedas tener una referencia más o menos de cuánto es el tiempo de vida que seguramente vas a vivir, ¿verdad? Entonces, establezco también la edad a la cual yo me quiero jubilar. Repito, no tiene que ver nada con la que te establece, ¿verdad?, una nación. Ya. Tiene que ver con tu propio interés, con la visión personal. Y calculo también los años que me faltan para jubilarme. Entonces aquí voy a plantearles el ejercicio. Esto después vamos a ver una fórmula rapidita para que ustedes puedan verlo. Entonces tengo que, supongamos que mi estilo de vida para poder mantenerla entonces es de $2,000 aproximadamente, de aquí a que me jubile. Entonces anualmente yo tengo que recoger, ya, perdón, anualmente yo voy a gastar $24,000 cuando ya esté jubilado. Y yo digo, bueno, ya analicé, entonces más o menos quiero o pretendo o seguramente voy a vivir 75 años. Y me quiero jubilar a los 50 años. Por lo tanto, el total de años que va a cubrir mi fondo es más o menos 25 años. A partir de que me jubile, ¿verdad? Yo multiplico estos 25 años por el gasto anual que voy a tener yo una vez jubilado y esto me va a dar el monto total de cuánto es lo que tengo que tener en el fondo. Entonces, en este ejercicio rápido me da que $600,000 debo tener yo en mi fondo para poder, una vez que me jubile, decir, bueno, yo tengo mi fondo de retiro, pues me puedo jubilar y entonces yo voy a gastar $2,000 en promedio al año sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya tengo este monto para estar más tranquilo. Tengo actualmente 30 años. Tengo para ahorrar entonces de aquí que me jubile 20 años. Por lo tanto, la meta anual es de $30,000 y mensualmente yo tengo que son $2,500 lo que tengo que ahorrar. Todos estos números asustan, les explico posteriormente después de cómo funciona el asunto y quiero compartirles algo que pueden buscarlo ustedes en Plata con Plática. Esta es una herramienta para poder calcular tu fondo de retiro. Quiero ver cómo vamos con el tiempo. Bueno, son las 8:07, vamos a tomar unos minutos. Quiero ver que no me deja ver por acá. Estamos viendo, ¿verdad? Entonces vamos a rellenar rápidamente edad actual, el mismo ejercicio casi, ¿no? 30. Esta es una calculadora que creó Plata con Plática. Edad de retiro, yo quiero retirarme a los 50 años. ¿Cuántos años calculas que vivirás retirado? Entonces estamos hablando aquí 25 años, perdón, porque quiero retirarme a los 75. Gastos mensuales, según lo planteado, bueno, son $2,000. Y aquí ya te dice un porcentaje, porque ya lo basa en cuáles son tus gastos mensuales actualmente y cuánto es el porcentaje que vos considerás que puedes vivir. Yo personalmente lo planteo en relación al estilo de vida que quiero desarrollar. Ya, entonces vamos a hablar que esos 2,000, pues estamos hablando que es el 100%. Ya que quiero yo ocupar, ¿no? En relación a mi estilo de vida, usted lo puede hacer si usted ya tiene un monto actual y usted dice, no, con lo que yo actualmente gasto, quiero vivir con un 70%, un 80%, pues está bien, no pasa nada. Entonces por aquí te pone, ¿verdad? Que si comenzaras a ahorrar hoy, ¿cuánto podrías destinar mensualmente? Entonces vamos a pensar, ¿verdad? Que, bueno, hago mis cálculos, entonces $1,000 voy a destinar para ahorrar para mi fondo de retiro. Y aquí es algo muy importante que después cuando hablemos de las inversiones vamos a hablar de esto. Es cuánto es el retorno de inversión que esperaríamos para poder tener ahorrado ese dinero. Entonces, por lo general, cuando nosotros destinamos este fondo de retiro a un fondo de inversión internacional, incluso fondos como Invercasa, pues aquí en Nicaragua, la tasa que te dan es más o menos del 6 al 8%. Ya. El banco te da un 1%. Ya. Entonces, para que tengan ustedes ese cuidado, por lo general el fondo de retiro se recomienda que se invierta en un fondo de inversión, ya sea un fondo indexado, ya, o compra de acciones también, ¿verdad? A veces. Entonces vamos a hablar de un retorno del 6%. Entonces ya te da un cálculo más o menos que si vos crees, bueno, aquí te lo plantea, ¿no? Más o menos lo que tenés que ahorrar vos, $365,000. Esto coincide con el ejercicio anterior porque recuerden que aquí ella está planteando o se calcula más o menos el porcentaje
de intereses que te va a estar generando este fondo. Y además se aplica una cuestión que lo vamos a hablar en otro momento para no enredarlo del interés compuesto. Entonces, más o menos lo que yo necesitaría ahorrar para poder cumplir con mi meta, ¿verdad? El fondo de retiro es de $1,366 mensualmente. Esto, como le digo, lo pueden ustedes hacer. Les voy a compartir el link para que lo hagan en su casa. Y aquí es una reflexión que quiero hacerle, porque los números asustan, ¿verdad? No hay que asustarse con estos números porque de repente decimos a la vida. De tal modo te sale, según tu estilo de vida, un monto de viaje bastante altísimo. Hay que empezar con lo que se pueda, ya, estando consciente de cómo es el estilo de vida que yo quiero tener al momento de jubilarme. Lo que le decía, de tener este fondo en un fondo internacional, que más o menos te va a dar un porcentaje anual del 6 al 8% de interés, y además de esto te va a aplicar el interés compuesto, y eso te va a ir haciendo crecer tu fondo. Y lo importante de estos fondos también es que en un momento de jubilarte, no necesariamente vos lo vas a retirar de un solo, sino que puedes ir retirando mensualmente o anualmente según los gastos que vos te hayas proyectado. Entonces ellos van ganando más interés aún. ¿Qué es lo importante? Bueno, tener claro cuánto es el monto que yo tengo que ahorrar para poder jubilarme tranquilamente. A partir de eso, créanme que la mente de nosotros, el cerebro de nosotros comienza a trabajar y a buscar oportunidades para poder generar obviamente otros ingresos. Particularmente lo he experimentado y se los digo, a partir de que me puse la meta del fondo de retiro y bueno, el fondo de emergencia y otro tipo de ahorro, evidentemente uno camina, ¿no? Siempre en la búsqueda de oportunidades para aumentar los ingresos. Entonces, hay que hacer el ejercicio. Hay que tener claro cuánto es el monto que yo necesito para poder jubilarme tranquilamente. Y no nos asustemos por el número. Lo importante es comenzar. La mayoría de personas, créanme que estamos muy claros de esto, ni siquiera pensamos en el fondo de retiro. Lo otro es que nunca es tarde para crearlo. No importa si tenés 40 años, si tenés 45 años. Lo importante es plantearse la meta y comenzar a trabajar en función de ella. Y aquí les repito, les quiero compartir algo que creo que la mayoría estamos conscientes, que es la pensión que te da, ¿verdad? Que te da por jubilación después de, creo que es a los 65 años. Eso no es una forma segura de retirarse. Ya, y bajémonos de esa nube, pues. O sea, y aquí no quiero yo entrar en temas, digamos, conflictivos para nada, pues. Esto te lo puedo explicar en cualquier parte del mundo, no es algo factible, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son por lo general bastante inseguros, es una carrera, imagínense ustedes, vivir trabajando, al menos yo no me veo así, pues, particularmente. A mis 65 años y esperando a que me comiencen a dar una pensión. Eso no tiene que ver nada con el fondo de retiro, tiene que ver, ¿verdad?, con tu objetivo financiero que vos estableces para poder, ¿verdad?, contar con una jubilación digna, pues. Yo creo que todos los seres humanos merecemos vivir dignos, merecemos tener una vida digna en el tiempo y retirarnos dignamente. Lo que pasa es que no nos enseñan y por eso es que a veces estamos con mucha frustración y mucho miedo, incluyendo los económicos. Entonces, esos son los dos fondos que quisiera compartirles, que les quise compartir esta noche. Les repito, si ustedes necesitan algún tipo de asesoría, con mucho gusto podemos sentarnos vía Zoom, o si están aquí en Managua, en algún tiempo podemos sentarnos para poder discutir en relación a ello